Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Le voy a contar una historia. Siempre me acuerdo de esto, ¿no? Costaba mucho comprar los zapatos en nuestra familia porque éramos muy humildes. Y mamá salía a trabajar por ahí, a carpir, a hacer algunas changas. En ese tiempo creo que ayudaba a la familia Bus, que allá en la entrada del pueblo tenía la panadería, ¿se acuerdan? Don Ernesto Bus. Tenía la panadería allá en la entrada del pueblo en 2 de mayo. Y por supuesto ella tenía que cuidarnos a todos, mantenernos. Y en épocas como esta, que empezaba a hacer el frío, por ahí costaba mucho conseguir un zapato para cada uno. Muchas de las maestras que he tenido me han regalado zapatos de sus hijos. Muchos, recuerdo con todo mi amor a Pocha, la señora Pocha, ¿se acuerdan? Una de las maestras de esa época. A Mireya, la mamá de Silvio, del juez de paz de nuestro pueblo. Era compañero con Marcelo, y así con muchos, pero nosotros en muchas oportunidades recibíamos por ahí las zapatillas usadas que no le iba a Marcelo, que no le iba a Javier Álvarez, y eso para mí era una alegría tener una zapatilla como la que usaban ellos, ya que nosotros veníamos muy de abajo. Y mamá, en oportunidades no teníamos, y entonces acá donde es Ferrecom, era la cooperativa limitada de Oberá, ¿se acuerdan? Aquellos, estoy hablando de los más viejos, ¿no? A los muchachotes. Y ahí había de todo, como ahí cerca de la YPF estaba la tienda general, la tienda de Mario Ramos Generales. Ahí encontraba de una alpargata hasta un pedazo de queso. De todo tenía don Mario Ramos. Y mamá consiguió para comprarme un zapatito, ni alpargata era. No sé si se acuerdan que antes venía esos zapatos de plásticos. Después estuvo de moda otra vez, mirá vos. Que eran como de gomas, algo así. Por supuesto, cuando hacía frío quedaban durísimos. Y después, si usabas mucho en verano sin media, un olor a pata te agarraba. Decí que tenían unos agujeritos arriba. Las nenas tenían eran como unas indianas o algo así, unas chatitas, que tenía agujeritos arriba, por supuesto, era ese era el motivo, ¿no? Para que no se generara tanto olor a pata, tanto chulé, dice el brasilero, y el de los varones era negro, un zapatito negro, era como un zapato, pero de goma, de plástico, algo así, y bueno, tenía agujeritos arriba como para disipar un poco lo que podía generar usarlo sin media, ustedes saben, ¿no? Bueno, vinimos, mamá cobró una platita de algún trabajo que hizo y vinimos a la cooperativa acá en 2 de mayo a comprar algunas cosas. Ahí se compraba harina suelta, me acuerdo perfecto, tengo muchos detalles de ese lugar. El otro día estaba hablando con Lucas ahí en Ferracom y le decía cómo era en esa época, ¿no? Había una escalera alta donde se buscaba las cosas, ahí tenía olla de todo. Era la cooperativa, era el supermercado de 2 de mayo, era eso, ¿no? Estoy hablando ya por el año 1900, antes del 80, por ahí, ¿no? Antes del 80, en los años 70. Y vinimos y yo estaba contento porque mamá me iba a comprar una de esas, un zapato, una zapatilla de esa, y resulta que no había negras, no había de varón, solamente había de nena. Pero había que comprar igual. No quise, pero bueno, la que mandaba era la vieja, la que ganaba el pan, la que nos mantenía era la vieja. Así que me compró un zapatito de nena. Y había que usarlo, porque si no,
podía correr la vara. Así que en casa usaba, pero resulta que había que venir a la escuela después con eso. Y obviamente los chicos son terribles, ¿eh? Las gurizadas son tremendas. Ellos no sabían si tenía o no tenía, o si era lo que pudimos conseguir o no. Así que salíamos de casa tempranito para la escuela y antes de subir el cerro ahí en la calle Jorge Kemmerer, allá en la bajada pasando la iglesia católica, en el barranco, obviamente era del lado izquierdo yendo, había una plantación de té, me acuerdo, y de este lado no, era todo monte, capuera. Y bueno, ahí agarraba y me sacaba los zapatos, los escondía ahí y me venía a la escuela descalzo. Me venía descalzo a la escuela. Un frío de loco. Mis dedos duros, mis dedos gordos. Ay, si por ahí tropezaba alguna piedra o algo. Pero me venía descalzo. A la vuelta, cuando volvía, llegaba al lugar, sacaba el zapatito, me ponía en los pies y mamá decía, muy bien, mi hijo. En portugués, por supuesto. Me felicitaba porque no ensuciaba el zapato. Pero ahí quedaba hasta que llegaba. Ahora, ¿a qué voy con esto? Mamá, siendo mala, sabía darnos buenas cosas a nosotros. Más allá de que si era de varón o de nena el zapato, ella hacía lo posible para darnos lo mejor. A mí y a cada uno. Y Rubén es testigo, ¿no? Mi hermano mayor es testigo. Entonces, todos nosotros no somos buenos, no somos santos y no estamos buscando continuamente santificarnos, ¿eh? Y esto no es broma, es de verdad, porque si queremos un día encontrarnos con nuestro Creador, tenemos que santificarnos. ¿Y quién es el que nos santifica? Es Cristo mismo por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Nosotros solo no lo podríamos hacer. No tenemos las herramientas, no podemos pagar el precio. Todo lo que tenemos es de Él. Por ende, no tenemos una dote como para dar por nuestra salvación. Y como somos personas que tendemos a la maldad, somos malos. Somos malos, yo, vos, tu mamá, tu tío. Por más que digas, es más bueno que el pan, siempre hay una cuota de maldad en nuestra vida. Somos así, porque el pecado que se generó hace muchos años atrás entró en el ser humano y heredamos eso. Heredamos desde chicos. Los chicos son egoístas, por ejemplo. Todos sabemos. Desde chicos nosotros tenemos el egoísmo arriba, ¿no? De grandes, por ahí cuando somos jóvenes, cambiamos un poco. Quizás bajamos un poco la cuota de egoísmo, pero somos altivos, somos arrogantes. Creemos que sabemos todo, que entendemos todo. Y tenemos eso en nuestro corazón, que tenemos que luchar cada día por cambiar esa postura. De ser mejores, de ser buenos, de dejar un poco la maldad del costado, no ser tan egoísta y mirar por el otro, por la necesidad que tiene. Y nosotros aún con esa maldad, si así lo queremos decir, con esa mala costumbre que tenemos de ser egoísta y de mirar solamente para nosotros, de cuidar solamente nuestro bolsillo, nuestros bienes, de juntar, a ver si por ahí cuando nos morimos nos llevamos algo, y nos perdemos de lo más importante, ¿no? El mejor regalo que nosotros podemos dar a nuestros hijos en este tiempo es la educación, enseñarles moralidad, enseñarles la grandeza de conocer a Dios, por supuesto. Son regalos que no tienen precio. Nosotros le podemos dar de todo a nuestros hijos. Si tenemos la oportunidad, les regalamos un auto, les regalamos una tablet, un celular que hoy está de moda, pero aún todo eso no tiene precio. Porque nosotros por ahí generamos lo que vamos a comprar, y para ellos pueden sentir la alegría de que los viejos les regalen eso, ¿no? Pero lo que realmente no tiene precio y que ellos no podrían comprar es lo eterno, lo que nunca se acaba. O sea, lo más caro no tiene precio. Tanto es así que en un texto del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento,
Dios dice, vengan y compren sin dinero. O sea, tiene precio, pero podemos comprar sin dinero. No es sacar fiado, es comprar, pero cuando es sin dinero es porque alguien lo pagó por nosotros. Alguien pagó por nuestra deuda, alguien pagó por nuestras macanas. Hubo un plan perfecto para que todas nuestras macanas sean borradas. Alguien pagó, alguien depositó en la cuenta nuestra lo que no teníamos para que podamos en un día ser justificados. No significa que somos perfectos, sino que somos justificados a través de Jesús, aquel que pagó y con sangre el precio de nuestros errores. Cuando hablamos de pecado, hablamos de errores, de fallar. Pecado significa errar al blanco, fallar. Y nosotros le erramos al blanco todos los días. Cuando pensamos mal de alguien, cuando hablamos mal, cuando prejuzgamos a alguien. Si algo yo entendí acá en 2 de mayo, es que todo el mundo prejuzga a alguien. Cuando alguien dice, fulano, a ver, no vayas a comprar en aquel supermercado porque ahí vende la carne con olor. Y por ahí pasó una sola vez, pero ya quedó marcado. Y ese dice a otro y el otro dice a otro. Y la cultura hace que prejuzguemos y que seamos prejuiciosos, cosa que no deberíamos. Entonces yo los primeros tiempos que estuvimos acá nuevamente, entendí eso, que lo tengo que comprobar con mis propios ojos, si realmente es verdad lo que me decían o lo que me recomendaban, de buena onda por supuesto, pero la cultura es así. Volvemos al tronco del árbol. Si la vieja, con todos sus errores, nos daba cosas buenas, ¿cuánto más Dios? Y ese es el texto que quiero compartir con vos esta mañana, que está en Lucas, en capítulo 11, el versículo 13. ¿Quién era Lucas? El Evangelio de Lucas, o el Evangelio según San Lucas, es el tercero y más extenso de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí arranca los evangelios, o arranca el Nuevo Testamento de la Biblia, y Lucas es el tercero. Está primero Mateo, después Marcos, y ahí viene Lucas y termina con Juan. Bueno, Lucas relata la vida de Jesús de Nazaret, centrándose especialmente en su nacimiento, en el ministerio que él tenía, el ministerio público que tenía él, en la muerte y en la resurrección, donde termina con el relato de su ascensión al cielo, ¿no? El propósito de Lucas, al escribir una historia de la vida y muerte, resurrección de Jesús, era que las personas fueran, las personas que no estaban en la fe y en la cultura judía, pudieran entender el mensaje de salvación, esa buena noticia que Jesús decía cuando él ascendía al cielo, y está escrito ahí en Marcos, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. O sea, vayan por todo el mundo y enseñen o den a conocer esta buena noticia. Ese era Lucas. Ante toda la tradición ha sostenido unánimemente que el Evangelio de Lucas es solo la primera parte de una obra de 2 volúmenes, que por ahí lo podemos entender aquellos que por ahí leímos un poco más la Biblia. El segundo de los cuales estoy hablando es el libro de Hechos de los Apóstoles, que está al final de Juan. ¿Por qué? Porque ahí él da a entender que es el segundo, después de haber estudiado datos por datos. Él escribía a un amigo que se llama Teófilo, una carta o estos escritos era dirigido a un amigo de Lucas. Lucas era médico, así que no era ningún Joaquín Marcelino Álvarez, era alguien que entendía de la medicina, que había estudiado, y enviaba esta carta a un amigo que se llama Teófilo, que significa amigo de Dios. Teófilo. Y hoy, después de tantos años, podemos disfrutar de este texto
que escribía Lucas. Estas son palabras propias de la boca de Jesús. Él decía así: si ustedes son malos, si ustedes que son malos, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, una traducción blanda que se pueda entender un poco mejor, no tanto como las traducciones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera u otras. Decía Lucas: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿no? ¿Cuántos lo hacemos eso? Nada más que algunos no reconocen que son malos. Somos buenos, merecemos el cielo, ¿no? Muchos creemos que merecemos o hacemos las cosas buenas para merecer, y en realidad no es así. Por más buenas cosas que hagamos, aún así no lo merecemos. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu mismo de Dios. Es una de las terceras personas. Es un poco raro por ahí el sistema que tiene Dios para mostrarse a nosotros, ¿no? Es Dios, hay un espíritu dentro de ese Dios que también es una persona y es la misma. Y también está Jesús, que también es Dios y es el mismo. Es como, es como el huevo. La cáscara, la clara y la yema, o la yema y la clara y la yema, ¿sí, no? Eso sigue siendo un huevo. Es como nosotros, que somos cuerpo, lo físico, lo que tocamos, lo que nos duele, lo que tropezamos, los que nos salen granito en las caras. El alma, que es el asiento de nuestras emociones, lo que sentimos, que lloramos, que nos deprimimos, que tomamos hasta decisiones drásticas. Ayer, lamentablemente, acá en 2 de mayo, un muchacho de 20 años se suicidó. ¿Qué sucede ahí? Ese es el alma que se deprime, ese es el alma que llora o que se alegra y que también hace cometer estas tragedias. El alma. Y también el espíritu, que es esa energía que decimos a veces: tenés buena vibra, buena energía. Eso es propiedad exclusiva de Dios, el espíritu. Nosotros no salvamos el espíritu. Nosotros buscamos de salvar nuestra alma. En realidad no lo podemos hacer también, sino que Dios mismo nos salva, porque no podríamos pagar esa salvación. No tenemos con qué, realmente. Pero sí somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que nosotros nos vemos y nos vemos lindos. Aquellos que me están viendo ahora a través de Facebook, ven qué lindo que soy. Ojos azules, rubio, de buen parecer, como era David. Después, el alma. ¿Quién soy por dentro? ¿Qué expreso? ¿Soy un tipo simpático? ¿Soy un tipo agrio, amargo? ¿Un hombre egoísta? ¿O al contrario? Eso es lo que el carácter del ser humano está en el alma. Y después lo que me mantiene con vida, esa energía, ese espíritu, cuando allá en el huerto del Edén Dios sopló aliento de vida y Adán fue un espíritu viviente. Cuando nosotros nos morimos, seguramente ese espíritu vuelve a lo que es, a Dios. Y el alma es la que es como, como el sistema operativo que tenemos cada uno, que tenemos que salvar ese sistema operativo, donde están nuestras emociones, las que nos hacen conocer y entender, llorar, y las que dan las características del ser humano. Y este cuerpo de vergüenza, como dice Pablo, se pudre. Pero en aquel día, según lo que está escrito, el Señor nos resucita con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados como era Jesús cuando resucitó. Son diferentes. Esto se pudre, esto se va. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a su hijo, ¿cuánto, o con mayor razón aún, su Padre que está en el cielo, hablando de Dios, Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo
hace contacto realmente con el hombre y viene para quedarse en el día del Pentecostés. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Ahí habla de cómo el Espíritu Santo viene, porque antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba nada más al ser humano. Por ejemplo, algunos de los profetas que podemos leer en el Antiguo Testamento se encuentra con el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios se acercaba y le daba un mensaje, una profecía o un mensaje de parte de Dios para los reyes. Vemos en muchas partes del Antiguo Testamento esa visitación de Dios con el hombre, pero, o sea, donde el Espíritu de Dios venía y luego se iba, era una visita. Pero ahora Él nos dio para que nos quedemos con Él. Es más, Jesús en el Evangelio de Juan decía que Él iba a orar para que cuando Él no esté, que Dios enviara pronto ese Espíritu que Él había prometido para que esté dentro del ser humano. Y cuando, después del Pentecostés, ya no era necesario tanto venerar a un templo, a un edificio, porque el ser humano que aceptaba ese sacrificio de Jesús en la cruz por la salvación de sus macanas, empezaba a ser templo y morada del Espíritu Santo. Así que si vos aceptaste a ese sacrificio como de Jesús como la salvación que necesitabas, tu cuerpo se transforma en el templo y la morada del Espíritu Santo. O sea, nosotros, personas malas, personas que metemos la pata todos los días, aún así, cuando reconocemos a Dios, nos transformamos en el templo y morada del Espíritu Santo. Ya no necesitamos ir a un templo a venerar a Dios o a otras cosas, sino que nosotros mismos somos el templo. Y entonces, ¿por qué vamos? Porque sí, porque necesitamos congregarnos, estar con gente que piensa igual, para que nos soporten, para que nos alienten, para formar parte de la familia de la fe. Por eso hay tantas denominaciones y congregaciones en las cuales el ser humano se acerca a Dios a través de eso. Pero la equivocación es creer que Dios está ahí. Dios puede estar ahí, pero aún más, Él está en vos. Vos sos el hábitat de Él. Cuando lo reconoces, cuando entendés que Él es la prioridad en tu vida, como lo digo siempre. Si vos, Marcelino, siendo un mal padre, yo tengo 4 hijos. Seguramente, en muchas ocasiones fui mal padre, como todos, pero hablo de mí. Seguramente, como nuestra vieja también fue mala madre en muchas oportunidades, pero aún así ella nos cuidaba, aún así nosotros damos todo por nuestros hijos, aún siendo malos. ¿Cómo crees que Dios va a hacer con vos? ¿Diferente? Si nosotros tenemos el ADN de Dios, si nosotros en nuestro ADN corre la versión más linda de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Él. Por más que por ahí nosotros somos diferentes o nos vemos diferentes, que yo tenga la piel oscura, que otro tenga la piel clara, que yo tenga el pelo rulito y otro lacio, y uno nariz ñata y el otro narigón, no importa, somos a imagen y semejanza de aquel que nos creó. Tenemos en nuestras venas, en nuestro cuerpo, el ADN de allá arriba. Somos malos porque heredamos una macana que se mandaron nuestros ancestros. Pero hay un plan de salvación por amor, solamente por amor. La Nueva Traducción Viviente, otra de las versiones de la Biblia, dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos,
cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes lo pidan. Ese es el contraste. Ese es el contraste que nosotros podemos ver entre nosotros y Dios. Pues si ustedes aún siendo malos, si nosotros aún siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo es como un regalo, es como una guía, como un suplemento hacia nuestras decisiones, el que nos ayuda, que nos hace ver las cosas. Es más, si vos crees que sos una buena persona, es porque no lo tenés. Porque Él es el que nos convence a nosotros que somos así, que fallamos. Dice que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él convence al mundo de pecado. O sea, nosotros cuando estamos convencidos que nos equivocamos, que la pifiamos, que erramos al blanco, es porque lo tenemos a Él, porque es el único que nos puede hacer entender o convencer que nosotros no somos perfectos, que no merecemos el cielo, que por más que hagamos lo que hagamos, que seamos buena persona, que demos de comer al hambriento, vestir al que no tiene abrigo, aún así, no sirve de nada, no podemos ganar, no podemos pagar esta excursión por el cielo o la ida. Solamente tenemos que aceptar a aquel que ya lo pagó, porque el precio era muy alto. Y el requisito de la persona que pagaba este precio también lo era. Era no pecar. Y Jesús jamás pecó. Dice que Él fue tentado en todo y aún así no pecó. Ese es nuestro Maestro. Ese es nuestro Jesús. Así que, gente linda, en la mañana de hoy, mira a tus hijos. Fíjate las cosas buenas que le diste, los regalos que le diste, cómo lo amaste, lo llevas al colegio. Mira todas las cosas que hiciste por tus hijos, aún siendo malo. Y entonces pensá en esto. ¿Cuánto más Dios haría por vos? ¿Cuánto más Él haría por vos, aún sin merecer? Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.